gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy Lord. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de estar congregados esta mañana. Te pido que bendigas el servicio y nos visites, Señor. Y Padre, que tu palabra corra, sea glorificada. Y Padre, que podamos entender más de ti y de la vida cristiana y el propósito que nos has dado, distinto al que teníamos antes, Señor. Ahora en servir a Dios y hacer tu voluntad y serte útiles para tu reino. Dios, dame palabras, unge mi mente, llena mi corazón, Señor, con tu Santo Espíritu y permíteme ser de bendición a este grupo de hermanos que están aquí, a quienes amo y te pido por ellos, por nuestras familias, nuestras vidas, que podamos hacer tu voluntad, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hay una acción de gracias esta mañana, aquí enfrente, la tengo enfrente de mí, ¿verdad, hermana Leonor? Así es, pastor. ¿Quiere decir algo? Claro que Amén. sí. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque hace 8 días, como a estas horas, mi hijo iba a entrar a una cirugía del apéndice. Gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Aquí agradeciéndole a papá Dios. Mi hijo decía, mamá, es muy pronto para que yo pueda salir. Le digo, hijo, pero estamos bien. Y eso no quiere decir que no pueda salir. A darle gracias a papá Dios ahora que estamos bien. Amén. Sí. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Hace una semana exactamente estábamos orando. Estaba en cirugía Gracias. hace una semana y qué bendición. Gracias. Lo que es la ciencia hoy en día, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando a mí me quitaron el apéndice me tomó como un mes quedar bien. Pero bueno, la cirugía son más sencillas, no son tan complicadas y gracias a Dios por eso. Amén. Bueno, ¿alguien más tiene una acción de gracias esta mañana que quiera dar a Dios? Amén. Hermano Mauro. Primeramente doy gracias a Dios por lo bueno que Él ha hecho con nosotros y gracias por sus oraciones, porque todos sabían, ¿verdad?, nuestro viaje ayer. Llegamos con bien y pudimos regresar y creo que hay mucho por agradecer, pero Dios ha sido bueno. La verdad es un privilegio estar en la mano del Señor y pues sigan orando por mis hijos, ¿verdad? Ellos se quedaron ahí ayer y están contentos. Amén. Es una oración contestada también. Estábamos orando por el viaje de Mauro, de ida y vuelta, y ya están, ya regresaron, y gracias a Dios por eso, que están aquí. ¿Alguien más tiene una acción de gracias? Hermana Aurelia. Sí, yo quiero darle gracias primeramente a Dios y a los hermanos que oraron por el examen que le tocaba a mi hija, porque fueron muchos exámenes, pero gracias a Dios salí bien de todo y solamente fue una que estaba lastimadita por el examen que le hicieron del COVID para venir acá y la lastimaron de la garganta y eso fue, y gracias a Dios todo salió bien. Amén. Gracias a Dios por eso, hermana. Amén. Sí, amén. Hermana Norma. Sí, papá, quiero dar muchas gracias primeramente al Señor, bendecir su nombre, porque estoy muy agradecida con nuestra iglesia, como están bendecidos por tener un lugar donde congregarnos y donde saber dónde está el alivio, el consuelo, todo lo que necesitamos. Y pues dar gracias al Señor infinitas porque puso en el corazón de hermanos ayudarnos en esta situación que también pasamos difícil como familia, pero fue bien hermoso ver porque yo cada día decía, bueno, que el Señor da de comer a los pajaritos y no los deja, o sea, tiene cuidado de ellos. Quiero bendecir al Señor porque es infinita misericordia que nos da. Esto lo hay cuando estamos en cama, vemos que tan frágiles somos y cómo Dios cuida de nosotros y bendigo al Señor mucho por esta iglesia. Doy gracias a Dios porque sé que oraban por nosotros. Solamente es, hermanos, dar gracias y seguir animándonos a que no nos alejemos de Dios aunque vengamos solos. Dios tiene misericordia y Dios para alguien que se mantiene, Dios va a traer la respuesta y que sigan orando por su familia. Y
hermanos, queremos caernos, queremos debilitarnos, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Amén. Uno más. Hermana Angélica. Sí, hermano, Dios les bendiga. Gracias, gracias, una acción de gracias de Dios, ¿verdad? Porque hace como 2 años estuvimos orando por mi papá para que ella se vaya a Guatemala. Y como siempre decía que para la Navidad, y nunca llegaba una fecha de Navidad, pero hoy doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya está todo confirmado. Él se va a ir el 20 de marzo. Y gracias a Dios que Dios cumple esta oración. Estoy un poquito triste que él se va a ir, pero a la vez estoy contenta porque él ya tiene 20 años de estar aquí y doy gracias a Dios que ya está confirmado que para el 20 de marzo él se va a ir aquí y seguimos orando por él, que se haga la voluntad de Dios para que llegue ese día, ¿verdad? Que él se vaya de aquí. Su nombre es Rogelio, ¿verdad? Sí. Okay. Amén. Es todo, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que entremos por tus puertas con acción de gracias. Y esta mañana hemos oído del corazón de hermanos, de nuestros corazones, Dios, que tenemos gratitud. Gracias por el viaje de Mauro, de ida y vuelta, y lo llevaste y lo trajiste con bien, y lo trajiste con bien, lo guardaste, Señor. Está con sus hijos, con Daisy, con Donnie, para que estén allá en tu voluntad. Provea sus necesidades, abras puertas, cierres puertas, Señor, los guíes. También te damos gracias por el testimonio de la hermana Norma. Gracias porque, Señor, estás obrando en su vida y en su corazón hay gratitud por esta iglesia y por ti sobre todo. Gracias, Señor, por David, que hace una semana orábamos por él. Estaba en cirugía y ahora ya está con nosotros. Gracias, Dios, porque eres bueno. Señor, te pedimos que bendigas el servicio de hoy y que nos ayudes a estar orando unos por otros. Señor, te pedimos también en este momento por hermano Jason, que está camino a un funeral, que estés con él, que lo uses. Y te pedimos, Señor, que nuestra iglesia esté unida con el vínculo del amor entre hermanos, el amor agape y el vínculo de la oración, de la intercesión unos por otros. Ayúdanos a amarnos, Señor, y a orar. Te pido que bendigas el servicio de hoy y te lo rogamos en todo nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor. ¿Hay algún visitante que haya que presentar esta mañana? No sé si hay alguien visitando por primera vez, de este lado, al centro, todos de casa. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y estoy siguiendo las pisadas de Cristo en la Biblia. La semana pasada vimos cómo Cristo creció en gracia, fortaleza, sabiduría, y nos invita a prepararnos para seguirlo creciendo en gracia, fortaleza, sabiduría. Y hoy vamos a ver acerca del bautismo de Juan el Bautista y su bautismo, aunque no es necesariamente un paso que Cristo tomó, porque es Juan el Bautista que está preparando el camino del Señor. El bautismo de Juan es muy importante, hermanos. Si usted ha leído la Biblia, ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se ha encontrado que el bautismo de Juan se menciona en los evangelios sinópticos. Y es bien importante, se toman muchos versículos para explicar su bautismo. Y vamos a ver hoy qué significa el bautismo de Juan. El título del mensaje, hermanos, es La necesidad del arrepentimiento. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 3, por favor, versículos 1 al 12. Ya que lo encuentre, le voy a pedir se ponga de pie para leerlo. Mateo 3, 1 al 12. La necesidad del arrepentimiento. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2. En el versículo 12 nos vamos a unir. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, todos, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Todos? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Todos? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mi Dios, te ruego, Padre, que este mensaje sea fresco, sea para impartir vigor a los hermanos. Es un mensaje práctico, un mensaje útil y necesario para tu pueblo. Señor, toca mi mente, toca mi corazón, toca mi voz. Ayúdame a ser un instrumento solamente. Perdóname por mis pecados, Señor. Tú sabes mis luchas. Y úsame para tu gloria. Y exáltate, Señor Jesús, y ayúdame a predicar el Evangelio. Y Dios, una aplicación útil y real a la vida de hoy en día. Te lo pido en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista. Se le conoce como el bautismo de arrepentimiento. Los judíos estaban acostumbrados a los bautismos. Para nosotros, bautizarnos es algo que no se oye. Si usted creció y vivió sin la palabra de Dios, sin la enseñanza de la Biblia, sin conocer a Cristo, y cuando le dijeron tiene que bautizarse, usted se acuerda del bautismo de bebé solamente, si lo recibió, es todo lo que se acuerda, pero no hay más. Pero los bautismos para los judíos era algo muy común, hermanos. Por ejemplo, el bautismo es un lavamiento, es una purificación. Los judíos, practicaban los lavamientos, la purificación desde el tabernáculo, después en el templo. Ellos se lavaban para poder servir, para poder ministrar, especialmente los sacerdotes, los levitas. Tenían un lavamiento de su cuerpo para servir a Dios. Después se lavaban los pies, se lavaban las manos cuando iban a entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Para ellos el bautismo era algo que habían escuchado muchas veces. Aún los mismos judíos bautizaban a prosélitos. ¿Quién es un prosélito? Un prosélito es alguien que está siendo convertido al judaísmo. Y cuando ellos convertían un prosélito, lo bautizaban para limpieza y purificación. Y obviamente el bautismo era sumergirse en agua, totalmente sumergido. Pero ahora vemos que Juan viene predicando el arrepentimiento y diciendo: si ustedes se identifican
Fíjense qué importante, hermanos. Está diciendo Juan, si ustedes se identifican con lo que estoy predicando, que necesitan arrepentimiento. Necesitan un cambio de mente, un cambio de dirección, bautícense. Es lo que decía Juan. El bautismo de Juan era un símbolo donde los que se bautizaban reconocían su pecado. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, hermano, porque nosotros, el bautismo que conocemos, el bautismo en la pila bautismal, es después de la salvación, no limpia pecado, es una identificación con Cristo, es diferente, no es igual al bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ellos cuando se bautizaban, todavía no entendían quién era Jesús, ni siquiera lo conocían, no lo habían visto. Recuerden, en aquel entonces, hermanos, no había noticias y televisión, internet y teléfonos donde podían ver podcast y podían ver las nuevas y fotografías. Ellos ni siquiera conocían a Jesús. Pero Juan el Bautista diciendo, necesitan arrepentimiento. Y los judíos decían, ¿arrepentimiento de qué, Juan? ¿De qué quieres que nos arrepintamos? Bueno, hermanos, del pecado. El hombre, hemos sido pecadores desde Génesis, y el pecado es algo que nos aparta, nos aleja de Dios, y Juan dice, el bautismo de arrepentimiento tiene que ver con su pecado, con nuestro pecado, y que el querer ser purificados y querer ser limpiados con este bautismo. El bautismo de Juan, hermanos, era un compromiso para seguir y obedecer la ley de Dios. Ese era el bautismo de Juan. Muchos de los que se bautizaban se habían alejado de la ley mosaica, se habían ido en pos de sus estilos de vida sin Dios, sin temor a Dios, habían hecho sus propios caminos, habían tomado sus propias decisiones, y Juan aparece en escena y les dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia que los hombres cuando se arrepentían, ellos confesaban su pecado, eran limpiados, eran purificados y hacían un compromiso para seguir la ley de Dios. Pero note, hermanos, este bautismo, esto es bien importante, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era una anticipación para la llegada del Mesías. Esto es, fíjense, hermanos, si el pueblo estaba, o la gente que se bautizaba, se arrepentían de su pecado y de no solamente su pecado, hermanos, pero la religiosidad también. Ellos iban a poder reconocer al Mesías. Subrayo esto, hermanos. Ellos iban a poder reconocer al Mesías. Cuando el hombre está arrepentido, cuando el hombre está de corazón arrepentido, ese hombre, esa persona, esa mujer, ese hombre va a reconocer primeramente su necesidad de Dios. Y van a reconocer al que va a satisfacer la necesidad. Y el único que satisface la necesidad, hermanos, es Cristo. Nadie más. Solo Cristo satisface nuestra necesidad. Pero era necesario el bautismo de arrepentimiento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, por favor, para ver quiénes necesitaban este bautismo y quiénes lo recibieron el bautismo. Hechos 19, versículo 4, por favor. Hechos 19, 4. Vamos al versículo 3. Entonces dijo, aquí es Pablo, dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de ¿qué, hermanos? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Fíjese qué importante, hermanos. Juan está diciendo, arrepiéntanse, porque el que viene después de mí es el Mesías.
Y esto fue el mensaje de Juan: el que viene después de mí es el Mesías, pero ustedes no van a poder reconocerlo si no se arrepienten. Si no se arrepienten, Él va a venir y ustedes lo van a rechazar, ustedes no lo van a aceptar, ustedes lo van a odiar y aún hasta lo van a crucificar. Pero si se arrepienten, ustedes van a recibirlo, van a aceptarlo, van a amarlo, van a seguirlo. Va siguiendo, hermanos. Qué importante es el arrepentimiento. Versículo 4. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, porque esto es Jesús el Cristo. Pero tristemente, hermanos, hubo algunos que no creyeron en Jesús. Tristemente hubo algunos que no se arrepintieron y no se arrepintieron de su pecado. Hermanos, el pecado no nos deja reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y si no hemos sido salvos, el pecado aparta de nosotros la verdad, porque no estamos recibiendo el mensaje de Dios. Pero vamos al libro de Mateo 3, por favor, el texto de esta mañana. Mateo 3, versículo 7. Aquí vemos unos que no se arrepintieron, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación, ¿qué, hermanos? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De qué hay que arrepentirse? Hermano, está diciéndoles Dios: de la religiosidad. La religiosidad no salva, hermanos. La religiosidad no es el Mesías. La religión no pagó nuestros pecados. Cristo pagó nuestros pecados. La gente estaba pensando: es que yo puedo guardar la ley. Vemos los fariseos, hermano. La palabra fariseo quiere decir separado. Los fariseos eran tan religiosos, tan separados, y estaban tan dedicados a guardar la ley, que ellos diezmaban la menta, que son semillitas pequeñitas. Imagínense una cosecha de menta. Ellos contaban las semillas de menta y diezmaban las semillas de menta y el eneldo. Pequeñitas las semillas. Así eran dedicados los fariseos. Pero Dios les está diciendo: no importa la religiosidad, lo que importa es la relación que ustedes tengan con Jesucristo. Y vemos que el Señor les dice: arrepentíos, arrepiéntanse de confiar en la religión. La religión no salva. La religión no quita pecados. Arrepiéntanse de confiar en ustedes mismos. Pensar que ustedes mismos han sido tan buenos que no necesitan al Mesías. Hermano, a veces la gente piensa: es que yo no le he hecho nada mal a nadie. Yo no he sido tan malo como aquel que mató, aquel que cometió tal y tal delito. Yo no soy tan malo y pues por lo tanto no necesito al Mesías, yo estoy bien. Hermanos, no. Arrepentimiento es reconocer que nadie podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie podemos guardar la ley. Ninguna religión nos puede quitar los pecados, nos puede lavar ni nos puede purificar. Solamente el Mesías, Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que está diciendo. Aquí los fariseos están diciendo: no, nosotros estamos bien. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros hemos guardado la ley, nosotros hemos esto y nosotros hemos aquello. Pero aquí Juan el Bautista está presentando: el que viene después de mí es antes que yo. Esto es Dios, es eterno, es el Creador, es el Todopoderoso, que viene porque sabe que no podemos guardar la ley, que la idolatría nos está condenando al infierno y nos está desviando y no nos está dejando acercarnos a Dios. Por eso el Señor dice: arrepentíos. Qué importante, hermanos, es el arrepentimiento. Aquí vemos dos grupos: unos que se arrepintieron, otros que no se arrepintieron cuando Jesucristo vino. Unos lo rechazaron, otros no lo rechazaron. Pero el arrepentimiento, hermanos, es necesario
para poder reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Vea lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Hechos 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios, Hechos 3, 19. Dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice Dios, arrepentíos. ¿Cuál es el pecado? ¿Arrepentíos de qué? Bueno, vea lo que dice antes, hermanos. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Fíjese ahí lo que hicieron. Y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, así que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, el arrepentimiento, el bautismo de Juan, era un bautismo de arrepentimiento de los pecados, para poder reconocer al Mesías. Ahora, todo esto, hermanos, es para aquellos que no lo conocían como Salvador personal. Y quizá alguien aquí está sentado y no lo conoce como Salvador personal. El Señor dice, necesitamos arrepentimiento del pecado y de confiar en religión, de confiar en mí mismo, de confiar en ídolos o en sacramentos para poder ser salvos, arrepentirnos de eso y solamente confiar en Jesucristo, porque ninguna religión pagó el pecado, ningún ídolo puede salvarme, solo Jesús salva, hermanos. Él es el único que me puede salvar, y ahí es el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios cambia vidas. Hay un ejemplo, Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. En el versículo 19 dice la palabra del Señor. Fíjese el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que no conocían a Jesús, pero se arrepintieron. Y note lo que dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué, hermanos? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y ¿qué, hermanos? Verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hermano, el arrepentimiento es una palabra que significa cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Y eso, hermanos, el arrepentimiento no es solamente cambiar nuestra manera de pensar hacia Jesucristo, quien Él es, y mi pecado que me aleja de Él, pero arrepentimiento es también cambiar la dirección en la que voy. Si, por ejemplo, yo estoy siguiendo los ídolos y la idolatría, no es suficiente cambiar mi mente. Los ídolos están mal, dice la Biblia, pero hay que seguir a Cristo, hermanos. Es dejar la idolatría, dejar lo que no agrada a Dios, confiar en mí mismo, confiar en una religión. Ahora voy a confiar en Jesucristo y voy a aceptarlo, a recibirlo por fe como mi único Salvador para que Él me pueda dar vida eterna y perdón de pecados, y voy a seguirlo a Él. Es el arrepentimiento, hermanos. Y es algo que necesitamos todos, porque cuando nos arrepentimos, Dios obra, Dios se manifiesta, Dios transforma, hermanos. El arrepentimiento es un ambiente donde Dios puede obrar.
Cuando el hombre estamos duros y no reconocemos nuestro mal camino, y no queremos doblar nuestro brazo ante Dios, humillarnos delante de Él en arrepentimiento, Dios escoge no obrar porque no hay arrepentimiento. Ahora, hermanos, quiero predicar un mensaje de 3 puntos. Primer punto, hermanos, los requisitos del bautismo de Juan. 3 puntos de estos requisitos. Para que el bautismo de Juan fuera efectivo, hermanos. Número 1, la gente necesitaba un cambio de corazón. El bautismo de Juan era un remojón si no había cambio de corazón, hermanos. Igualmente, si nosotros hacemos una oración, pero Dios no se manifiesta, es una oración, no hay salvación. Necesitamos a Dios. Juan dice, no solamente el bautismo de agua que los va a hacer un cambio, pero es un cambio de corazón. Es un arrepentimiento para que Dios obre. Y me llama la atención, hermanos, en este pasaje, la mención del desierto. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo 3, por favor. Cambio de corazón, primer punto, el desierto. A veces, hermanos, no estoy leyendo todavía, a veces necesitamos ir al desierto para que Dios nos cambie el corazón. Le voy a explicar qué significa. A veces necesitamos ir al desierto para que Dios nos cambie el corazón. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde, hermanos? En el desierto de Judea. Hermano, Juan vivía en el desierto. Muchos saben lo que es el desierto. No hay agua, no hay sombra, no hay comida, no hay lugar de reposo. Es un lugar difícil, un lugar de separación, de aislamiento, es un lugar de soledad. Pero es el lugar que escogió Juan. Juan escogió irse al desierto, lejos de los líderes religiosos, lejos del imperio romano, donde Roma no andaba en el desierto, ellos andaban en las ciudades conquistando, controlando sus conquistados. El desierto era un lugar de exclusión, un lugar de aislamiento, un lugar de estar lejos. Excomulgación casi. Era el desierto. Y hermano, allí en el desierto era donde Juan estaba para entender su propósito y su llamado y estar seguro que su predicación de arrepentimiento no era solamente palabras, pero en realidad Juan mismo había dejado todo lo que impedía en su vida para él seguir a Jesucristo y exaltar a Cristo. Ahí Juan, hermanos, decidió que Cristo crezca y que yo mengüe. Y no importa que Cristo sea el que reciba la gloria y la honra. Yo no importo, que Cristo es el importante. Ahí Juan entendió todo eso, hermanos. Juan entendió, mi vida es importante porque tiene un propósito, y ese propósito es que yo soy el predecesor de Cristo. Después de mí Él va a predicar y los que le reciban van a ser salvos. Y ahí Juan está en el desierto. El desierto es un lugar, hermanos, necesario para arreglarnos a cuentas con Dios. Y no le estoy diciendo que hay que ir al desierto. No estoy predicando eso, no me malentienda. Pero estoy diciendo, hermanos, que todos necesitamos tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Dejar la rutina. Dejar, hermanos, la algarabía de esta vida. Dejar todo el estilo de vida, las actividades, y separarnos un poquito y preguntarnos, Señor, ¿hay algo en lo que yo necesito cambiar mi corazón para contigo? ¿Hay algo? ¿Necesito arrepentimiento en mi vida matrimonial? ¿Hay algo que yo estoy dejando en mi vida matrimonial que está afectando mi matrimonio? Quizá no estamos divorciados, pero no te da gloria y honra. Y Señor, ¿hay algo en mi vida familiar donde un hijo dice, estoy obedeciendo a mis padres de corazón, con alegría, con entusiasmo, o lo hago a fuerza, lo hago...
quejándome. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a la iglesia? ¿Voy con gozo, con entusiasmo? ¿O estoy aquí aburrido y ya me quiero ir? ¿No quiero estar ahí? ¿Ya me caen mal, etcétera? ¿Cómo está mi corazón, Dios, con la sociedad, la gente? ¿Los amo, no los amo, los tolero? Señor, hay algo en mi corazón que necesita cambiar para que yo venga al arrepentimiento. El Señor Jesús fue al desierto, hermanos. Mateo 4, el pasaje que viene. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermanos? Al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos en el desierto, hermanos, Jesucristo fue probado y aprobado para ser nuestro Mesías. Tiempo de hambre. A veces es necesario, hermanos, un ayuno para que Dios muestre si en el corazón de nosotros hay algo que no debiera estar. ¿Quién más fue al desierto, hermanos? ¿Se acuerdan de Pablo? Gálatas capítulo 1, versículo 17. Pablo, una persona tan especial en la Biblia. Pablo era fariseo, benjaminita. Pablo era, hermanos, hebreo de hebreos, separado, religioso, celoso. Pero Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 17, Pablo entendió una cosa: yo necesito irme al desierto. Y dice, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia es el desierto, hermanos, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pedro venía del desierto, Pablo venía del desierto, estuvo allí 3 años, encontrándose a sí mismo, entendiendo su corazón, para que su corazón estuviera realmente contristado y arrepentido y transformado para que Dios pudiera usarlo. Y usted sabe, hermanos, que Pablo pudo reconocer a Jesucristo camino a Damasco. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues en la luz. Y hermano, Pablo reconoció quién era Jesús y Pablo quedó tan impresionado. Pablo confió en Jesús, obviamente, como su Salvador, su Mesías. Pablo se fue al desierto, estuvo allí 3 años antes de regresar y conocer a Pedro y recibir instrucción más de Jesús. Pablo necesitaba ese tiempo especial para asegurarse que su corazón estaba bien delante de Dios. Que él iba a hacer lo que iba a hacer para Dios, para su gloria. Hermano, es importante el arrepentimiento. Yo no sé usted, pero yo estoy predicando ahorita y ¿cómo está mi corazón para con Dios? ¿Cómo está si nuestra vida, hermanos, fuera una casa, ¿habría alguna recámara que está en tinieblas, en oscuridad, donde necesitamos arrepentimiento? Quizá un área un hábito en nuestra vida que no hemos querido dejar, algo que estamos permitiendo y que Dios está diciéndonos esta mañana: necesitas arrepentimiento, porque si tú te arrepientes, yo voy a poder obrar, voy a poder cambiar, voy a poder bendecir tu vida más de lo que la estoy bendiciendo si tú reconoces la necesidad de mí. El arrepentimiento, hermanos. La palabra de Dios dice, segunda cosa del requisito del bautismo de Juan, no solamente era un cambio de corazón, una necesidad del desierto. Vamos a Mateo 3, hermanos. Pero es una necesidad de separación. El arrepentimiento, hermanos, por la necesidad de separación, de pureza, de limpieza. En aquellos días, versículo 3, pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de ¿qué, hermanos? Pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y ¿qué, hermanos?
Juan estaba separado. Y no estoy diciendo que tenemos que vestirnos de camello y comer. No estoy diciendo eso, hermanos. No me malentiendan. No. Estoy diciendo qué importante es la separación para poder arreglar el corazón y ver si en nosotros hay alguna necesidad de arrepentimiento. Para venir a Dios y de todo corazón, hermanos, pedirle a Dios nos perdone y nos dé un cambio de vida. Arrepentimiento no es hacer excusas de lo que estamos haciendo mal. Arrepentimiento es hacer ajustes y cambios para seguir la dirección correcta, hermanos, por la gracia de Dios. Aquí vemos, aún la vestimenta de Juan era diferente. Juan era un excéntrico en nuestros días, sería un excéntrico. Juan comía langostas y miel silvestre, muy saludable, pero algo excéntrico, era raro. Y no estoy diciendo, hermanos, que seamos como Juan, no me malentienda, pero estoy diciendo que tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser diferentes, hermanos. El mundo no puede, el cristiano no puede ser como el mundo. El cristiano debe ser como Cristo. Y seguir a Cristo, seguir sus pisadas. El mundo nos quiere conformar, pero Cristo nos quiere transformar, hermanos. Por la renovación de vuestro entendimiento. El arrepentimiento es el ambiente donde Dios puede trabajar y mostrarnos áreas para que pueda Dios obrar y llevarnos al siguiente nivel espiritual. Segundo punto del mensaje del bautismo de Juan: preparar el camino del Señor. Vea lo que dice en el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa frase, preparad el camino del Señor, hermanos, es una metáfora que quiere decir: conviértete. Conviértete de corazón a Dios. Entrégate a Dios de todo corazón. Eso es, preparad el camino del Señor. Es, prepara tu camino, prepara tu corazón de tal manera que Dios pueda obrar, que Dios pueda manifestarse, que Dios pueda hacer un cambio en tus vidas. Prepara el camino. Y sabe, hermanos, es exactamente lo que Juan estaba haciendo. Juan estaba preparando el camino del Señor para que el Señor llegara y transformara vidas y hiciera vidas que siguieran a Jesús. Note, vamos a Juan 1:35, por favor. Juan 1:35. Preparad el camino del Señor. Es lo que estaba haciendo Juan. Preparando el camino del Señor para que la gente creyera en Él y siguiera a Cristo. Juan 1:35 dice la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué, hermanos? Siguieron a Jesús. Preparad el camino del Señor, hermanos, es para que la gente siga a Jesús. Vamos a preparar el camino del Señor. Esto es, vamos a ser discípulos de Cristo para que la gente conozca a Cristo, para que la gente pueda saber que Él es el Mesías, pero también, hermanos, para que los que están en este corazón contrito, corazón arrepentido, puedan entender que no solamente es reconocer que Jesús es el Mesías, pero que hay que seguir a Jesucristo, ser sus discípulos. Juan el Bautista, hermanos, fue un hombre humilde, sencillo. No le importó, no le interesó perder sus discípulos que se fueran con Jesús. Porque él sabía, yo no vine para predicar de mí, yo no vine a exaltarme a mí, yo vine a exaltar a Jesús. Preparar su camino. Vine a que la gente a preparar su camino para que la gente lo reconociera. Él es el Mesías, no yo. Yo no soy el Mesías. ¿Se acuerda cuando llegaron los hombres y le preguntaron, vamos al libro de Lucas 7, por favor, a Juan: ¿eres tú el Mesías, Juan? Él decía, no.
Después fueron con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿eres tú el Mesías? Lucas 7, versículo 18, por favor, hermanos. Lucas 7, 18. Dice la Escritura, Lucas 7, 18, los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas. Se llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y note lo que Jesús contestó, hermanos. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque es Jesús quien cambia vidas. No es Juan, no soy yo, hermanos. Es Cristo el que cambia vidas. Pero la necesidad más importante del hombre es reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo. Y después que lo reconocemos, con arrepentimiento, hermanos, no solamente, pues qué bueno, felicidades, un aplauso para Jesús, pero ahora voy a seguirlo, voy a ser su discípulo. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser sus discípulos. No aficionados, no, hermanos, solamente espectadores de Jesús, pero sus discípulos. Porque Él es el que sana, el que da vista a los ciegos, el que da bendición. Él es el que puede cambiar vidas. Y eso es por eso, hermanos, que estamos preparando el camino del Señor. Primeramente, para que otros conozcan, pero también le conozcan a Él como Jesús, como el Mesías. Pero segundamente, siguiéndolo a Él, para que las personas puedan ver que la vida que Jesús nos da es la mejor vida, hermanos. La vida bendecida. Versículo 23 de Lucas 7. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Hablando de Juan, que estaba en el desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Tercer punto del mensaje, hermanos. Primer punto, Dios quiere un cambio de corazón. Segundo punto, Dios quiere una vida de discipulado, una vida transformada siguiendo a Jesús. Preparad el camino del Señor. Tercer punto, Dios quiere, hermanos, un apoderamiento con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos y somos salvos, ¿sabe qué nos da el Señor, hermanos? El Espíritu Santo. Vea lo que dice en el versículo 11 del texto de esta mañana. Mateo 3. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es todo lo que podía hacer Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Él os bautizará, ¿qué, hermanos? En Espíritu Santo y fuego. Hermano, Jesucristo nos da el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, somos bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica con los creyentes y nos hace el templo de Dios. Y nos hace, hermanos, su casa, su morada. ¿Para qué? Para poder obrar en nosotros, para que podamos servir a Dios, hermanos. Arrepentíos, dijo Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y este reino para qué es si no es para servir al Rey, hermanos? El Espíritu Santo nos da dones. Usted es creyente, usted ha sido salvo, usted tiene dones. Don de dar, misericordia, profecía, el don de enseñanza, etcétera, los 7 dones de Romanos. Tenemos dones, hermanos. El Espíritu nos lo dio. Sirvamos a Dios. El Señor nos ha puesto en su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos obviamente será futuro y estaremos con Él también. Pero ahora estamos en el reino de Dios. El Señor nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Hemos sido puestos en la iglesia local o en la iglesia del Señor. Ahora podemos servir a Dios a través de el poder que nos da, su Espíritu que nos guía y nos fortalece, nos da la dirección para hacer su voluntad. Hermano, qué privilegio tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, sabe, por cierto, nos va a enseñar si necesitamos pedirle a Dios perdón. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es el contexto de salvación, para salvación. Pero también el Espíritu Santo, cuando estamos haciendo algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros para mostrarnos, hermano, en qué estamos desviándonos, en qué estamos pensando mal, qué actitud no agrada a Dios. Por eso es importante el desierto. Tener un tiempo donde buscamos a Dios y dejamos que ese Espíritu Santo que ha estado tratando de llamar la atención, ha estado tratando de enseñarnos el camino, lo hemos hecho a un lado, no lo hemos escuchado, estamos tan ocupados, estamos tan enredados en los negocios del mundo, que el Espíritu Santo hasta ya está contristado por no haberle hecho caso a lo que Él está haciendo. Pero el Señor, hermano, no nos deja. Él está obrando y yo me pregunto, para terminar el mensaje, si alguien aquí esta mañana necesita arrepentimiento. Todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? Lo necesitamos. Pero si hay algo que Dios está mostrándote en tu vida, un estilo de vida que tienes, un hábito que tienes, una actitud que tienes, un pecado en tu vida que tienes, que Dios está diciendo, arrepiéntete y no me des excusas, conviértete. Haz ajustes, haz arreglos, haz cambios. Porque yo quiero que seas mi discípulo, porque yo quiero que en el poder del Espíritu Santo hagas grandes cosas para el reino de Dios y me sirvas. Pero si alguien aquí que esta mañana está sentado y no está seguro que al morir iría al cielo, déjeme decirle, Cristo, Dios está obrando esta mañana a través del mensaje del bautismo de Juan para arrepentimiento, porque la religión no nos puede salvar. Las obras no nos pueden quitar el pecado. No podemos estar bien delante de Dios por nuestros propios méritos. Necesitamos arrepentimiento, venir a Cristo, de reconocer, Señor, te necesito, perdóname, te necesito. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que esta mañana tú lo salves, que esta mañana tú le des vida eterna. Y si usted está escuchando aquí presente o por internet y no tiene la seguridad que al morir va al cielo, Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos de nuestra confianza en otras cosas y no recibir el don de Dios a través de Jesucristo, la vida eterna por medio de la salvación de Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta mañana usted
Dígale a Cristo: Señor Jesús, soy pecador. Yo quiero aceptarte, Jesucristo, como mi único Salvador y pedirte que al morir me lleves al cielo, porque hoy quiero confiar en ti, Jesucristo, como mi Salvador. Y también, si usted está aquí, salvo, creyente, y usted está seguro que ya es salvo, pero quiere que este mensaje le sea de bendición, pregúntele a Dios de corazón: Señor, ¿en qué área de mi vida, qué hábito, qué actitud, qué forma de vida, Señor, necesito arrepentimiento? ¿Hay algo, Señor? O si ya Dios le mostró en su corazón, arrepiéntase y decídase hacer cambios de vida, cambios de dirección, el cambio de dirección, seguir a Cristo y seguir sus pisadas, guardar sus mandamientos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias por Juan el Bautista, que fue un varón, un gran profeta, un hombre de Dios, que te buscó y te sirvió de corazón, Señor. Con su propia vida demostró su sinceridad y su entrega a ti. Te lo pedimos todo en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar pues de pie, vamos a cantar al Señor. Los que tienen su himnario es el número 383, 383. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿Quién será de ayuda a otros a ganar? ¿Quién saldrá al frente? ¿Quién combatirá? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién por él irá? Por su gran clemencia, gracia y valor, con Jesús estamos, nuestro Salvador. No es por la fama, que es vanidad, a la lucha entramos en su voluntad, por su amor y muerte, por el pecador, el que a Cristo nombre se su embajador. Por tu gran clemencia, gracia y valor, con Jesús estamos, nuestro Salvador. Tú nos has comprado con oro dor, con tu sangre como medallón. Cuando nos dices a los que hijos son, nos das un anhelo y tu redención. Por tu gran clemencia, gracia y valor, con Jesús estamos, nuestro Salvador. Sea feroz la guerra,
conosti rival, el del Rey de gloria ganará al final. Con bandera izada la victoria da. Su verdad no cambia, triunfo pronto habrá. Por tu gran clemencia, gracia y valor, con Jesús estamos, nuestro Salvador. Amén. La pantalla se puso sus moños, ¿verdad, hermanos? Creo que ya queremos nueva. Bueno, pueden sentarse. Vamos a ver los anuncios. Y quien quiera recibo de contribuciones para el año 2020, hay un talón que los sugieres tienen. Llénenlo, por favor, con el nombre tal como lo puso en el sobre de ofrenda. Es la única forma en que podemos hacer el recibo. También cumpleaños el día 23 de enero. Ángel Ruiz, ¿verdad, hermana? Ángel Ruiz cumplió el 23, María Viridiana Ruiz el 28, y el 27 de enero cumplen mis dos hijos, Rebeca Pontífez y David Ramos, y también Andy Romero, 24 de enero. Esos son los de esta semana. Si alguien más cumple años esta semana, levante su mano. No lo tengo. ¿Alguien más? Bueno, pues anuncios, hermanos. Esta tarde los jóvenes niños llegan a la dominical directamente atrás a sus salones, 6 a 6:30. Les recuerdo que traigan su mascarilla y se les va a tomar temperatura. También estemos orando por hermano Jason. Por la tarde va a estar en un funeral de la hermana de su cuñada, de la mamá de la hermana de su cuñada, algo así, me hice bolas, pero estén orando por Jason. Va a estar en un funeral esa tarde para que Dios lo bendiga y le use. También no olvide visitar el Alfolí junto al cuarto de sonido, hermanos. Gracias por sus contribuciones a la obra de Dios. Bueno, conferencia de matrimonios, sábado 13 de febrero y domingo 14 de febrero. Vamos a tener un énfasis en el matrimonio, y por ahí de mayo, junio vamos a tener un énfasis de una semana o varios días en la familia. Dios nos ayuda, hermanos, a ser más como Cristo. Amén. En la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en nuestra vida como ciudadanos, como residentes, lo que seamos. Dios nos ayuda a ser como Cristo y dar un buen testimonio, y si hay que arrepentirse, hacerlo para la gloria de Dios. Pues de pie vamos a despedirnos. Gracias por su presencia, me da gusto verlos aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, es un día soleado, una temperatura hermosa. Gracias, Señor, porque pronto sabemos que las flores van a regresar, los arbustos van a florear, van a retoñar, los árboles van a sacar hojas, los pajarillos van a volver. Gracias, Señor, me encanta esa temporada. Pero, Señor, es exactamente lo que tú haces. Eres fiel y das vida en abundancia, vida nueva, una vida hermosa. Pido que tu iglesia florezca, que tu iglesia tenga renuevos, que tu iglesia, Señor, sea una iglesia reavivada por tu palabra y animada. Señor, que podamos en nuestro corazón aplaudir con gozo, con ánimo. Vamos a salir al mundo, vamos a seguir a Cristo, vamos a ser como Cristo es. Y, Señor, si es necesario separarnos más, Señor, para buscar tu rostro, ayúdanos a hacerlo. Y Dios, guárdanos del mal, guárdanos de la enfermedad, guárdanos del maligno. Llévanos con bien a casa, protégenos, Dios, y bendice a aquellos que tienen cumpleaños esta semana y ayúdalos a regocijarse por tu bondad y tu bendición. Gracias, Padre, te pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos. Gracias.